Qué alegría poder saludarles una vez más y juntos compartir un poco acerca de la palabra. Estaba viendo qué iba a compartir hoy con ustedes y me vino a la mente una historia, un video que hace tiempo atrás vi. Se trata de un chico que atleta, corredor, estaba en medio de su competencia y parece que sufre algún calambre o algo así en su pierna, en su pie, y se ve en su rostro el cambio, se ve el dolor en su rostro, se ve cómo hace una parada, pero aún así él no se detiene. Él, aunque no llegara de primero a la meta, pero él quería llegar a la meta. Él quería cumplir ese propósito que era llegar a la meta final. Su padre, supongo que es su papá, porque baja, estaba en las gradas y se ve cómo baja a ayudarlo y hace que se sostenga de su hombro y así juntos los dos llegan a la meta. De verdad que esta historia sí, siempre me roba una sonrisa. Hay dos cosas interesantes para destacar en esta historia, y es que el chico, el atleta, el corredor, él llegó a la meta final, que era su objetivo. No llegó en primer lugar, ni en segundo, ni en tercer lugar, imagino que fue el último en llegar, pero cumplió ese objetivo, que fue el de llegar a la meta final, a la recta final de la competencia. Y lo segundo interesante para mirar en esta historia, para destacar en esta historia, es que él permitió que su padre le ayudara. Dejó que su padre pusiera su hombro para él sostenerse y se dejó ayudar por su padre. Porque muchas veces queremos hacer todas las cosas solos y no queremos como que, ay no, se van a robar nuestra victoria, o no, me voy a sentir ofendido porque alguien, me va a brindar su hombro. No, él no pensó en eso, él dejó que su padre le ayudara. Esta historia me hace pensar en nosotros como cristianos, por eso hoy quiero que hablemos del tema prosigamos a la meta. La palabra de Dios dice en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 14, dice, les voy a leer el 13 y el 14, dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me gusta el libro de Filipenses, que es la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, porque precisamente en este capítulo 3 como que él les cuenta que él aún no ha llegado, pero que, como dice aquí, dice que yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, él no está mirando lo que está detrás como le pasó a este corredor, que bueno, ya no pudo alcanzar el primer premio, el segundo premio o al menos el tercer premio, pero sí continuó a su meta, o sea, que era llegar a la recta final. Y me gusta mucho esta epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, porque más que todo le da una exhortación, le está animando que a pesar de las circunstancias continúen a la meta, que es la de llegar a la recta final como cristianos. Hay tres cosas que quiero dejarte hoy en este video, que quiero que reflexionemos juntos y que juntos pongamos en práctica esto. Miren, yo sé que muchas veces cuando llegamos a la vida como cristianos, cuando decidimos dar el paso de fe, cuando aceptamos que estamos perdidos sin Dios y decidimos abrir nuestro corazón a Él, yo sé que lamentablemente hay muchas personas que nos plantean el evangelio de una manera como un poco romántica, o sea, en el sentido de que nos dicen: si aceptas a Dios, todo va a ser feliz, todo va a ser felicidad, todo va a ser bien, no te va a pasar nada. Y es ahí donde nos damos cuenta, cuando comenzamos esta carrera, de
de cristianos, es ahí donde nos damos cuenta cuando nos van sucediendo cosas, cuando nos tenemos que enfrentar a algunas situaciones, donde decimos, miren, para ponerle un ejemplo, cierta vez mi hijo le pregunta a su papá, o sea, él le dice, papá, una vez tú dijiste que Dios me sostiene, pero yo me caí y yo no sentí que Dios me sostuvo, o sea, Dios no me aguantó para que yo no me cayera, para que no me golpeara. Debemos saber siempre cómo explicarle a las personas, o sea, cómo hablarles a las personas acerca del Evangelio. Estamos claros que hay una diferencia en que cuando estamos con Jesús, cuando estamos con Dios, cuando Dios es parte de nuestra vida, reina en nuestra vida, sabemos que las pruebas vamos a ser capaces de soportarlas, porque dice su palabra que Él nunca nos va a dar más allá de las cosas que nosotros podamos soportar. Y que además, juntamente con las pruebas, Él nos va a dar la salida. Pero siempre que vayamos a hablarle a alguien de Dios, debemos decirle, mira, hay una historia que es la de Jesús. Y dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es lo primero que quiero compartirte. Pongamos los ojos en Jesús. Miren, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas que vengan a nuestra vida, pongamos los ojos en Jesús. Vamos a seguir el ejemplo de Él, que en medio del desprecio, en medio del maltrato, en medio del oprobio, en medio de las dificultades que Él sufrió cuando ese día a Jesús lo pusieron con aquellos clavos en aquella cruz, Él aguantó. ¿Por qué? Porque Él sabía que tenía un propósito, y su propósito era que por medio de Él hoy nosotros fuéramos salvos. Y Él logró llegar a esa meta final. Y Él se sostuvo por medio de su Padre, porque sabía que al final iba a sentarse a la diestra del trono de Dios, a la diestra de su Padre. Lo segundo que quiero compartir es que seamos fieles a Dios para al final recibir la recompensa. Dice su palabra en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 28, 29 y 30, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y qué privilegio saber que si somos fieles en Dios, que si somos fieles en Cristo, al final de la carrera vamos a recibir todo esto que Él menciona en su palabra. Así que en medio de las dificultades, cuando alguna vez alguien te diga, es que mira todo lo que has pasado, no te ha ido bien en la vida y aún así eres cristiano, ¿quién es ese Dios que tienes, que dices, que tienes un Dios grande, que todo lo puede, pero no veo que te ayude en nada, no veo que prosperas? Tú simplemente recuerda este versículo donde te dice que si permaneces fiel a Dios, que si permaneces en sus principios, que si permaneces a pesar de las pruebas, caminando en Él y prosiguiendo a la meta, al final vas a recibir tu recompensa. Miren, no nos vamos a llevar nada de la tierra. Cuando morimos, o sea, no nos vamos a llevar nada de lo que tengamos, nada de lo que hayamos conseguido, o sea, así físicamente, por ejemplo, este lapicero no nos lo vamos a llevar. Pero si somos fieles a Dios, si somos fieles en Cristo, vamos a recibir la bendición de al final sentarnos a la mesa con Él. Y eso es lo más hermoso que puede existir en la vida. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y lo tercero y último que quiero compartir con ustedes es que no desmayen.
en medio de la prueba, en medio de esta carrera como cristiano que muchos piensan que es fácil, pero no lo es. No desmayes. Dios te dice que no desmayes. Dios te dice que tome fuerza. Dios te dice que si te ponen 2 o 3 obstáculos, que cobre fuerza. Que si te caes, que te levantes y que cobre fuerza. Su palabra dice en Isaías 4:10, dice: no desmayes, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo, por favor, grábatelo aquí y siempre, siempre, siempre que veas, que sientas que vas a tener un calambre como aquel corredor, haz como él, que en medio de su dolor se puso firme y continuó su carrera hasta llegar a la recta final. Y sobre todo, déjate ayudar por Dios. Así como aquel corredor permitió que su padre le brindara su hombro para llegar hasta la meta final, permite también que Dios te ayude en este camino. Permite que Dios tome el control de todas las situaciones y de todas las pruebas que pueden surgir en tu vida. Y recuerda que juntamente con las pruebas, Dios te va a dar la salida. Esto era lo que quería compartir con ustedes hoy. Deseo que tengan un maravilloso día, una maravillosa tarde, una maravillosa noche. Y por supuesto, espero que nos volvamos a encontrar y así yo te regalo una palabra.